Bienvenidos al canal La Última Hora, mi nombre es Martín y estoy acá con mi amigo Charlie Carlos Sepúlveda, que en esta breve charla va a intentar explicarnos el título de este video. Que Charlie, tenemos que reconocer que es un título bastante polémico. Por eso necesito que me expliques, que nos expliques a todos cómo es posible que yo, que vos, que las personas que nos están mirando, siendo salvos, podemos hacer lo que queremos. Porque ¿esto qué significa? Que yo puedo robar, puedo matar, puedo mentir, puedo cometer toda clase de excesos y aún así seguir siendo salvo. Antes de pasar a la explicación, Charlie, permitime que le mencione a todas las personas que están viendo este video que todo el contenido que nosotros subamos a la plataforma va a contar con una palabra clave. Esta palabra clave es fundamental para entender el desarrollo del video, debido a que toda la explicación y exposición que realice nuestro amigo Charlie va a girar en torno a esta palabra. En el caso de este video, Charlie, la palabra clave es metanoia. Metanoia es una palabra griega que significa cambio de mentalidad. Así que, Charlie, sin más preámbulo, te doy la palabra y por favor explícanos cómo es posible que siendo salvo podamos hacer lo que queramos. Bien, Martín, ante todo un gusto estar con vos, un saludo a la audiencia y vamos que explicamos esto, cómo soy salvo y hago lo que quiero. Vamos con el video. Bien, Martín, como te había dicho, soy salvo y hago lo que quiero. Título por demás polémico. Más de uno que lo escuche va a rasgar su vestidura. Mucha gente religiosa y mucha gente que por ahí ha leído la Biblia o mucha gente de iglesia y va a decir no. Y como vos lo planteaste, soy salvo, hago lo que quiero, puedo robar, puedo matar, mentir, difamar, hacer cualquier cosa. Desde ese punto de vista tendría que cambiar, invertir el título, porque ahí tendría que decir hago lo que quiero y soy salvo. Pero en realidad el título es soy salvo y hago lo que quiero. Entonces, acá el problema principal que ha habido una falsa concepción de lo que es salvación. Para algunos la salvación ha sido como algo que yo tengo, que lo tengo que cuidar porque se me puede perder. También la salvación ha sido entendida como un proceso que persigue una meta. Esa meta es ir al cielo. El primero que se levanta, que es la fiesta del Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles y los 120 que estaban reunidos, se levanta el apóstol Pedro y dice una palabra ahí que en las traducciones, como ser Reina Valera o varias otras traducciones, podemos decir que se tradujo de una manera incorrecta, no con la palabra que realmente hace justicia al término en griego. Entonces, ¿qué pasa? Ese término, de esa manera incorrecta, ha malinterpretado toda la razón del verdadero sentido de la palabra, como la palabra fue metanoia que se escribió. Se tradujo como arrepentido, arrepentite, arrepentimiento. Entonces, ahí ha habido un tema y eso es lo que cambia todo el sentido de las cosas. Esta mala interpretación a la hora de la traducción de las Biblias, que no llegó a hacerse justicia al verdadero significado de la palabra metanoia, se la tradujo como arrepentimiento, pero en realidad se la debería haber traducido como cambio de mente, porque el término etimológico, es decir, la palabra esa, metanoia, tiene doble significado. Por un lado, meta es mente y por el otro lado, noia es cambio. Entonces, es un cambio de mente. Ahora, al habérsela traducido como arrepentimiento, eso hace que a la persona le motiva a un remordimiento, entran a jugar las emociones y la persona tiende a tratar de compensar con acciones, con buenas acciones, con buenas obras, como una manera de arrepentirse. Pero en realidad, como lo plantea la Biblia, no llega a ese verdadero
a ese verdadero significado con el que habían sido inspirados los apóstoles y las escrituras, que era el significado que Dios le quería dar a esa palabra. Bueno, Charlie, entonces para ir sacando algunas conclusiones y algunas ideas en limpio de esta primera parte de la exposición. Me decís que por un lado tenemos la palabra metanoia, que en un principio fue traducida como arrepentimiento, y en realidad el origen etimológico de la palabra va por otro lado, que sería cambio de mentalidad. Y el arrepentimiento nosotros como humanos lo vinculamos emocionalmente con el tema de las obras. Entonces por ahí, de alguna manera, directa o indirecta, lo que terminamos haciendo es intentando compensar nuestra falta, nuestros pecados delante de Dios a través de obras. Por un lado tenemos eso, que digamos, justamente esa diferencia en la interpretación de esta palabra, en algún punto a nosotros como personas nos lleva a tener esa tendencia. Y por otro lado, el verdadero origen etimológico de la palabra, que sería el cambio de mentalidad, y que sería como un cambio de mente que nosotros nos permite visualizar las cosas de otra manera. La pregunta mía es, este cambio de mente, ¿cómo se produce? ¿Cómo llego a ese cambio de mente? ¿Lo llevo a través de la meditación, a través del estudio de distintas filosofías, de distintos autores? ¿Me lo da alguna persona? ¿Me lo puede proveer alguna persona? ¿O cómo llego a ese cambio de mente que a mí me permite empezar a ver las cosas de otra manera? Bien, imposible que ese cambio de mente pueda ser logrado por el ser humano. El ser humano puede intentar arrimarse y pretender hacer un cambio, hacer una retrospección de sí mismo, un análisis, puede ser como aquellos que hacen meditación, pero en realidad es imposible porque el ser humano está en una naturaleza pecaminosa, caída, y por estar en esa naturaleza, que es la que ha heredado de Adán y Eva, de que ellos conocieron el bien y el mal, y nos han trasladado a nosotros, que apenas salimos del estado de la niñez, llegamos al raciocinio, nosotros comenzamos a diferenciar, a discernir entre el bien y el mal. Pero ¿qué pasa? Nuestro espíritu muere, dice la Biblia, y terminamos cayendo esclavos del pecado. Entonces, ¿qué pasa? En nosotros está, como sabemos el bien y el mal, tenemos la facultad para hacer lo bueno y lo malo, pero tendemos a hacer lo malo. Estamos esclavos del pecado, el pecado nos tiene esclavos. Entonces, ese cambio de mente solamente lo puede hacer Dios. No es algo que sea humano. Hay un ejemplo en la Biblia de un doctor, un maestro de la ley rabínica, la ley judía, que sabía en la Torá, que era la ley de Israel, al derecho y al revés. Ellos podían enseñar, tenían escuelas de su tiempo, hasta tenían escuelas de filosofía y de todo, eran maestros. Ellos tenían que saber la escritura de memoria. Sin embargo, vienen una noche, se arrima en secreto a Jesús y le dice: Maestro, sabemos que lo que haces, que eran los milagros, dice Jesús, no lo puedes hacer de otra manera al menos que te sea dado Dios. Y antes que él prosiguiera con su discurso y sus argumentos, Jesús lo frena y le dice: Nicodemo, si no naces de agua y espíritu, no puedes ver el reino del cielo. Y él dice: ¿cómo? Yo soy viejo. ¿Cómo voy a entrar de vuelta en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Entonces le dice Jesús: Nicodemo, lo que nace de carne, carne es. Pero lo que nace de espíritu y es. Yo no te digo que nazcas de carne, ya naciste, no puedo volver a nacer. Yo te digo que nazcas de agua y de espíritu. Cuando Jesús le habla del agua, no se refiere a como muchos han interpretado que es el agua del bautismo, sino Jesús le hablaba del agua de vida, que hace referencia en otros pasajes como en Juan, que hace referencia al mismo Cristo y a su palabra. Y de espíritu, del Espíritu de Dios, que tiene que revivir, hacer nacer de nuevo ese espíritu que en el ser humano murió por causa del pecado que ha heredado. Apenas, como te dije, caemos en el discernimiento del bien y el mal, habiendo salido de la inocencia, nuestro espíritu muere.
y de ahí queda muerto, se corrompe en el tiempo nuestra alma y finalmente morirá nuestro cuerpo. Y está escrito: la paga del pecado es muerte. Entonces, ese nuevo nacimiento que Jesús le decía era de agua y espíritu. De agua es Cristo y su palabra. Entonces, el nacimiento para tener una nueva mente, que es ese nacimiento del espíritu, y que Dios requiere, primero requiere la fe del ser humano. Porque el ser humano no ve, acá no hay algo para ver. En este tiempo de la gracia, Dios ha hecho un plan que sea por la fe, ya no por las obras como se las dio al pueblo de Israel. Ahora es un tema de fe, que vos creas en lo que no has visto, que vos creas que Dios existe, por empezar, porque si no, Dios no existe, todo lo demás es vano. Ahora, partimos de que Dios existe, bueno, vos tenés que creer que Él es bueno, que Él mandó a su Hijo para que muriera y muriera en nuestro lugar, para salvarnos. Porque el ser humano está imposibilitado de salvarse. El ser humano no puede compensar lo que ha cometido, no puede compensar los pecados, no puede compensar una vida de perdición con buenas obras. No, los pecados no son compensados con buenas acciones, sino que lo que Dios requería era muerte. Pero el gran problema del ser humano es que cuando muera va a quedar ahí, porque no tiene una eternidad como Dios. Entonces, por la fe actúa ese poder de Dios. Entonces, cuando el ser humano se reconoce pecador, perdido, y dice: yo no me puedo salvar a mí mismo, yo me reconozco perdido, necesito que me salve. Es como alguien que está en una piscina y se está ahogando, y alrededor no hay nadie, y ya está en las últimas, ya está agonizando, y ahí se arrima alguien y lo saca. Ese no puede hacer nada porque inclusive está en la piscina ahogándose y no sabe nadar. Lo mismo hace Cristo con nosotros. Viene en nuestra vida, nosotros estamos perdidos, nuestra condición es humanos perdidos. Estamos en la perdición. Entonces, nada de lo que hagamos nos va a salvar. No hay obra que el ser humano pueda hacer para salvarle. Lo único que puede hacer es aceptar a Jesucristo por la fe y aceptar esa gracia. Cuando vos abrís tu corazón a Cristo, Cristo entra, cambia tu mente. Por eso es metanoia, produce un cambio de mente. Pero a través de que Él hace nacer tu espíritu muerto y te da una nueva naturaleza, que lo está explicado en Juan capítulo 1, del verso del 11 al 12, que dice que vino a los suyos, al pueblo de Israel, pero ellos no lo recibieron. Entonces Cristo se vuelve a todas las naciones y dice: a todos los que me reciban, a los que crean en mi nombre, yo le doy la potestad de que sean mis hijos. Y no van a ser engendrados de voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino que son engendrados por medio mío. Es un nuevo nacimiento totalmente de Dios. El ser humano no lo puede generar, lo origina solamente Dios. Pero necesita que el ser humano rinda su voluntad. Y con ese libre albedrío que Dios le dio, lo rinda, reconozca, se abra. Porque Dios, de lo contrario, Dios no lo va a hacer porque lo dotó de libre albedrío. Y el ser humano es libre para elegir. Bien, Char, perfecto. Bien. Entonces, nos decís que esa metanoia, ese cambio de mente, no puede ser producido por esfuerzo humano ni provisto por filosofías humanas, sino que es Dios el que en definitiva termina propiciando ese cambio de mente. ¿Cómo se vincula este cambio de mente con el título del video, que es yo soy salvo y puedo hacer lo que quiera? Mira, tenemos que entender una cosa, ¿viste? Que hemos hablado de esa naturaleza que te da Dios porque hace nacer tu espíritu. Es una naturaleza totalmente proveniente de Dios, pero no tenemos que dejar de tener en claro que va a seguir una naturaleza humana pecaminosa en nosotros, que se manifiesta en nuestros miembros, en nuestra lengua, hablamos mal, mentimos, nuestros ojos, nuestros pies que nos conducen a hacer, en nuestras manos, a tocar lo que no debemos. ¿Me entendés? Esa naturaleza al ser humano no le es quitado hasta que muera o hasta que Jesucristo venga y cambie su cuerpo porque se ha arrebatado. Entonces,
le va a tocar convivir con esa naturaleza humana y pecaminosa. Pero ahora tiene una naturaleza divina. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de la segunda carta. Somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, dos naturalezas en el nuevo ser humano. Entonces, la naturaleza divina totalmente de Dios no peca, como dice el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Y lo va a inclinar al hombre a hacer las cosas de Dios, lo que humanamente no hubiese hecho. Porque el ser humano sin Dios puede llegar a hacer buenas obras, puede ser un moralista, tener muy buenos valores. Pero ¿sabes qué? No va a estar inclinado a hablar con Dios, a darle las gracias a Dios, a honrarle, a cantarle, a alabarle, a leer la Biblia, a quererte comer este libro y congregarte con gente que cree lo mismo. En eso va a sentir un rechazo. Pero cuando Dios te cambia la mente, te da una nueva naturaleza, porque está escrito en Hebreos capítulo 10, en el versículo 16, que dice que te iba a escribir las leyes en el corazón y en la mente. ¿Viste? Él hace el cambio, Él lo hace. No es que el ser humano lo pone. Entonces, ese cambio manifiesto en el ser humano lo conduce a vivir de una manera diferente. Pero ¿qué pasa? Se contrapone. La naturaleza divina lo inclina a lo espiritual, pero la naturaleza humana que sigue jugando le va a seguir jugando malas pasadas y lo va a inclinar a lo carnal, a lo material, a las cosas terrenales. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que dar en el medio? El alma. El alma. Entonces, lo que el ser humano alimente ahora es lo que va a prevalecer sobre lo otro. Pero una persona puede ser totalmente espiritual porque deja alimentar la parte de la carne y se entrega totalmente a Dios. Entonces es una persona totalmente nacida de Dios y espiritual que tiene la carne bajo control. Pero hay personas que han nacido de Dios. Pero en vez de alimentar el alma, el espíritu con la palabra, con la oración, con la alabanza, cantarle a Dios, servirle, no lo alimenta con entretenimiento, con cosas de este mundo, con dinero, con afanes. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte carnal empieza a tomar territorio sobre la parte espiritual y le empieza a frustrar. Entonces, el espíritu que ha nacido de esa persona nueva se empieza a contristar. Y aparte, el Espíritu de Dios también mora en nosotros. Entonces, cuando se empieza a contristar esa parte espiritual, el Espíritu también sale y nos hace contristar. Entonces, cae un poco la tristeza. Para que no hagamos lo que queramos. Ahora, voy al punto que vos decís, ¿cómo entonces soy salvo y hago lo que quiero? Entonces, ¿dónde encaja la palabra que yo tengo que vivir en santidad? Bien, a nosotros nos es atribuida la santidad de Cristo. Porque Cristo vino a este mundo, Él tiene la naturaleza de Dios y tomó una humana. Con su naturaleza divina, poseyó totalmente a la humana y la tuvo controlada. Entonces la naturaleza humana se sujetó a la divina. Entonces esa naturaleza de Cristo, viste que Él tiene la dos naturalezas, no peca. ¿Qué hace? Él muere, Él es santo porque es Dios. ¿Y qué hace? Ahora Él hace un nuevo plan de fe. Una nueva plan y una nueva era de fe para salvación por gracia. Entonces, Cristo nos atribuye a nosotros su santidad. El Padre, cuando nos mira a nosotros, nos ve a través de Cristo y a nosotros nos ve santo. Aunque nosotros sigamos teniendo una naturaleza humana y carnal que nos va cada tanto jugar malas pasadas y hacernos caer en pecado. Y muchas veces la vamos a obedecer porque algunos dicen, no, yo ahora peco y son errores. Pero no. Hay pecados que los hemos hecho con todas las ganas, aún creyendo en Dios y teniendo una naturaleza de Dios. Entonces, también por otro lado me decís de la tibieza espiritual. Pero, ¿qué pasa? Va a suceder eso cuando uno está alimentando la naturaleza humana y carnal. Se va a inclinar y va a ser un tibio. Ahora, ¿qué pasa? Pierde la salvación, pierde esa naturaleza divina, muere esa naturaleza que le dio Dios. No, porque Dios lo engendró como hijo y va a seguir siendo hijo hasta el final. Aparte le prometió tener su espíritu todos los días.
Y es una prenda en garantía, tener su Espíritu Santo dentro que es una prenda en garantía. Entonces esa naturaleza nació de Dios en una nueva criatura, pero no se puede desnacer. Así como un niño vino a este mundo, nace, por más que cuando llegue a una cierta edad se rebele contra sus padres, podrá perder su comunión, su relación, afectarla, pero nunca va a dejar de ser hijo, igual nosotros. En este transcurso de esta nueva vida, podemos llegar a perder nuestra comunión con Dios, pero no vamos a perder ese nacimiento porque ya es de Dios y nosotros le pertenecemos a Él y ya tenemos un sello sobre nosotros. Bueno, Charlie, te hago una pregunta que me surgió a raíz de la exposición que venís dando y un poco volver al principio, y está vinculado con esto que manifestabas de que la palabra metanoia ha tenido una interpretación incorrecta en la traducción. Se ha traducido como arrepentimiento. Y nos mencionabas de que tenemos la tendencia como seres humanos a vincular el término arrepentimiento con temas emocionales que nos llevan a querer ponernos a cuentas con Dios mediante la ejecución de obras humanas. La pregunta es si el enemigo utiliza este concepto erróneo que tenemos nosotros justamente para detener nuestra comunión con Dios, para disminuir el contacto que nosotros tenemos con nuestro Padre, en el sentido de que, por supuesto, uno cuando peca se siente culpable, se siente no apto, se siente indigno, y vincularlo con este concepto de que yo tengo que hacer algo o yo puedo hacer algo para restablecer esa condición, me da la impresión de que por ahí puede ser usado por el enemigo para detenernos en ese proceso de crecimiento y que, por otro lado, tengamos una idea errónea de cómo restaurar nuestra relación nuevamente con Dios. ¿No puede ser así? Totalmente, Martín. El diablo se ha valido de eso. Se ha valido de jugar con esas emociones, con esa palabra mal entendida, arrepentimiento. Juega constantemente que el ser humano esté tratando de compensar. Como ese hijo que no se siente amado por el padre y que siempre tiene que estar haciendo algo para agradarlo. Porque el día que lo deja de agradar, es como que el padre lo va a rechazar. Vos fíjate que Jesús dijo que el siervo no quedaba en la casa para siempre, pero el hijo sí. ¿Por qué el siervo no quedaba en la casa que servía para siempre? Y porque mientras que era útil, servía, y cuando no servía mal, lo echaba. Pero el hijo queda para siempre. ¿Por qué? Porque el hijo no necesita hacer nada para agradar al padre. Agrada porque el padre lo dio a luz y le pertenece. Y ese hijo lo ama. Y quizás por ahí puede tener dudas. Pero tarde o temprano ese espíritu que Dios ha puesto en nuestra vida, que el Espíritu Santo, nos guiará a entender que Dios nos ama. Entonces, sí, Satanás constantemente y ha utilizado las religiones. Por eso que hay gente presionada, gente que ha llevado por las religiones a hacer cosas que ni siquiera quiere hacer. No las quiere hacer. Entonces se siente presionada, se siente frustrada, le exigen hacer cosas y le amenazan. Y algunos hasta los expulsan. Mira lo que se llega a hacer. Pero no es así Dios con el ser humano. Al que salvó le pertenece. Así como tu papá nos ama. Pero aún así dice la Biblia que si nuestros padres nos abandonan, Dios no nos va a dejar. Porque ya le pertenecemos a Él. Entonces, eso sí, el diablo lo va a utilizar. Pero nosotros tenemos que caer en la realidad, en escudriñar la Escritura y entender que Dios nos ama porque somos sus hijos, y eso no lo va a romper nada. La Biblia dice que nadie nos puede separar de su amor. Para ir cerrando, hacemos un breve resumen con los puntos principales, ¿te parece? Y vos redondeás con una conclusión final. Originalmente todo se desordena un poco con el tema de la traducción del término metanoia. Es traducido como arrepentimiento. El significado original es cambio de mentalidad, y ahí viene una pequeña confusión que nos empieza a introducir en una conducta en la cual nosotros entendemos de que tenemos que realizar obras. Me parece muy importante destacar de que muchas veces eso es de manera inconsciente. Uno lo hace de manera consciente diciendo yo voy a hacer determinada obra para restaurar mi relación, sino que son procesos que quizá trabajan de manera subconsciente al interpretar de manera errónea el término metanoia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que esa metanoia no es producida por
filosofía humana, por esfuerzo humano, por conocimiento y sabiduría humana, sino que es producida por Dios. Es Dios el que introduce en la persona ese cambio de mentalidad, que le permite tener una visión distinta de la que tenía hasta el momento de la vida, una concepción completamente distinta. Y por otro lado también me pareció muy importante lo que mencionaste en relación a cómo el enemigo puede utilizar esa condición de traducción errónea, por decirlo de alguna manera, para trabar nuestro crecimiento. Y de vuelta volvemos a mencionar que esto ocurre de manera muy sutil y en niveles subconscientes en algunos casos. Así que bueno, Charlie, honestamente creo que quedó muy claro lo que has expuesto. Me parece que quedó muy claro también la parte donde vos mencionabas que lo que nos justifica a nosotros es justamente el Espíritu de Dios, es esa naturaleza nueva que Dios pone en nosotros, y es por eso que nosotros, estando en esta carne, aún así no somos pecadores delante del juicio de nuestro Dios, porque es precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo el que nos justifica. Cuando Dios nos mira a nosotros, no ve nuestros errores, no ve nuestra mundanalidad, no ve nuestra carne aflorando permanentemente, muchas veces cometiendo pecados que ni siquiera nosotros sabemos que existen, sino que ve el perfecto y suficiente sacrificio que hizo su Hijo en la cruz por nosotros, y que nosotros, al aceptar ese sacrificio, esa naturaleza se fusiona con la nuestra y somos una nueva criatura, ¿sí? Así que, Charlie, me encantaría que nos pudieras dar unas palabras finales para cerrar el tema y bueno, y en definitiva podernos terminar de convencer de que aún en esta vida cometiendo los pecados que vamos a seguir cometiendo hasta el día en que nos encontremos con nuestro Señor, aún así tenemos la garantía de que somos salvos. Bien, Martín. Totalmente así como decís, y haciendo una conclusión final del título, porque el título era muy importante: ¿cómo soy salvo y hago lo que quiero? Que este soy salvo antecedía a hacer lo que quiero. Entonces, cuando vos recibís esa mente de Dios, esa nueva naturaleza de Dios, va a cambiar tus acciones, pero por parte de Dios. Entonces, lo que vas a querer hacer se va a fusionar con el pensamiento de Dios. Lo que vas a querer hacer ya ahora es algo que antes humanamente no lo hubieses hecho, porque humanamente nos gusta el entretenimiento, nos gusta capaz el trabajo, hacer cosas, pero cosas humanas. Pero las cosas de Dios no tenemos idea y por ahí no nos atraen y las hemos rechazado humanamente. Ahora, cuando Dios viene a tu vida, cambia tu mente, eso que no te gustaba de orar, hablar con Dios, de leer la Biblia, leer su palabra, querer saber más, querer estar con gente que cree lo mismo que vos, querer cantarle a Dios, alabarle, saber canciones nuevas, eso lo hace Dios, solamente Dios. Entonces, sos salvo y vas a hacer lo que querés, pero lo que querés de Dios. Ahora Él te da la potestad que lo puedas hacer. Antes no la tenías, porque el pecado te esclavizaba y te llevaba solamente a las otras cosas. Ahora sí vas a poder hacer eso que Dios te está planteando. Un ejemplo corto y claro es la conversión del apóstol Pablo. Él iba detrás de los cristianos que surgieron ahí, que fueron los apóstoles con él después de Jesús, y buscaba cartas judiciales para ir, matarlos y meterlos a las cárceles también. Entonces, ¿por qué? ¿Viste? Estaban atacando la fe de ellos, imagínate. Tenían las religiones las más grandes y se sentía socavada la fe de ellos. Entonces, ¿viste? Esas cartas iban detrás. Hasta que en un momento, yendo de camino, se le atraviesa a Jesús en el medio. Y lo baja a su cabalgadura, vio una luz. Y le dice: Pablo, ¿por qué me perseguí? Y dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿viste? Entonces, ahí vino una luz y vino un cambio automático. Porque Pablo ahí Pablo, su mente cambia. Porque Dios le da una nueva mentalidad. Entonces, ese Pablo de ahí en adelante no va a ser el mismo. Se terminaron las cartas, las que pedía, ir a azotar, quizás el mismo mató a algunos,
dio el consentimiento para que mataran a Esteban. Pero ese Pablo se terminó. Ese Pablo ahora va y predica lo que predicaban a los que él perseguía. Ese Pablo ahora ama a Cristo cuando para él era un impostor. Él ama a estar con esos mismos que él perseguía, orar con ellos, alabar a Dios, y empieza a predicar lo mismo. Los descolocó a todos. Ese fue un cambio automático, ¿me entendés? Y muy visible. Un cambio rotundo al punto que él termina muriendo por lo que cree. Esta nueva criatura que Dios había hecho en él. Entonces, de eso se trata. Es, salgo y hago lo que quiero. Pero lo que quiero que ahora me ha sido dado por Dios. Charlie, buenísima la charla que tuvimos. La verdad que me quedaron muy claros todos los conceptos que mencionaste. Y bueno, espero que a todas las personas que vean el video también les sea mucha utilidad. Bien, Martín, viste que hay muchas cosas que a veces las hemos leído y nos quedan en el aire. Pero al no ser que hagamos focus en un determinado tema, no llegamos a comprenderlo como deseamos. Así que a todos ustedes que nos siguen, esperemos que este video les sea útil y los invitamos a seguirnos en el próximo video aquí en La Última Hora. Con Charlie y Martín. Nos vemos.